Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Programa número 14. El colapso demográfico. Aunque la población realmente está creciendo, los nacimientos en España y en Europa continúan a la tendencia a la baja de los últimos años. Las muertes han empezado a superar a los nacimientos y, por si fuera poco, la pandemia del coronavirus ha acelerado la caída de la natalidad. Esta evolución demográfica plantea varios retos a futuro. Cómo conseguir que la natalidad aumente, qué hacer con la cada vez más numerosa población mayor. Por cierto, de esto se habló en el primer programa del podcast, lo puedes escuchar ahora en Otras Políticas. Cómo evitar la despoblación de ciertos territorios, cómo lograr tener la población necesaria en edad de trabajar a través de la inmigración. Para hablar de esto estamos una vez más con Enrique. Hola, Enrique. Hola, buenos días. Con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Y con Manolo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, noches, días. Hola. Si la población crece, ¿en qué consiste ese desafío demográfico? Bueno, muy sencillo. Consiste en que la natalidad cae en picado. No de un día para otro, obviamente, pero a medida que pasan los años, la natalidad va siendo menor. Y todavía sería mayor si habláramos de población, digamos, española, nacida en España, etcétera, y no por la ayuda que supone la natalidad de las mujeres inmigrantes, pero en definitiva el problema demográfico existe porque la natalidad está cayendo en picado. Y por otra parte, pues la población se envejece porque hay una esperanza de vida cada vez mayor, lo cual es un dato positivo, y por tanto, pues cada vez hay un porcentaje de población de más de 65 años mayor. Valga un dato, en el año 2000 o 1970, por irnos más lejos, no llegaba al 10% la población que tenía más de 65 años sobre el conjunto total de la población en España. Y sin embargo, pues dentro de 11 años, en el 2033, será más del 25%. 1 de cada 4 españoles tendrá más de 65 años. Eso es básicamente el problema de la demografía. Se centra en la caída de la natalidad. ¿Esto qué conlleva? Pues el primer desafío es cómo conseguir que la natalidad se recupere, crezca, y sobre eso pues supongo que luego hablaremos. Por otra parte, bueno, pues ya dado que vamos a tener una población de más de 65 años creciente es, ojo, que en el año 2050 las previsiones son que tendremos 15 millones de personas en este país que tengan más de 65 millones. Entonces eso plantea 65 años. 15 millones de personas que tengan más de 65 años. Sí. Gracias. Entonces, eso plantea un problema, por una parte, de las famosas pensiones, cómo se financian esas pensiones, pero por otra parte plantea un problema de, en fin, esas personas, esos 15 millones, ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿Qué se plantea para ayudarles a enfocar su vida? En fin, plantea toda una serie de debates. Por otra parte, la población en edad de trabajar, pues prácticamente 20 a 65 años, va a disminuir. Habrá menos gente disponible para trabajar. Por otra parte, esto va a hacer que cada vez haya más inmigración. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística plantea que en el 2050 1 de cada 3 residentes en España será inmigrante, será no nacido en España. Digamos, se va produciendo un proceso lento, por supuesto, de cierta dilución de la componente autóctona de lo que hemos entendido siempre por españoles. ¿Qué hacer con la inmigración? Es otro debate. Finalmente, todo esto estamos oyendo hablar mucho de la despoblación territorial. Pues evidentemente el envejecimiento, la falta de natalidad en ciertos territorios es un problema crudísimo, porque todo el mundo encima se va a las zonas de este país que más
oportunidades ofrece desde el punto de vista laboral. Entonces, la despoblación territorial, si no se hace nada, va a ir a más. Entonces, el problema es, por introducir el tema del nacimiento, ¿por qué se plantea el problema del nacimiento? Bueno, yo creo que hablaremos de razones o cómo resolverlo, de razones políticas en las que pueden intervenir los gobiernos y razones que se escapan por completo de la voluntad política. Desde el punto de vista simplemente de explicar las causas de por qué cae la natalidad. Bueno, en primer lugar, las mujeres en edad fértil, en edad de tener hijos, vamos a situarlas entre los 20 y los 45 años, pues se han reducido drásticamente. Es decir, desde el año 2000 al 2020 ha disminuido la cifra de mujeres que tienen edad de poder tener hijos en un 21%. En un 21%, es decir, una de cada 5 mujeres ya no está. Eso, pues ya explica parte del problema. Y por supuesto eso va a seguir pasando en los próximos años. Y por otra parte, las españolas, como esto es un problema en toda Europa, las españolas retrasan la edad en la que tienen su primer hijo. Esto en el año 1980, la edad media de la primera maternidad era 25 años y ahora es 31 y pico, no llega a 32. En la medida en que se va retrasando la primera maternidad, la ventana de oportunidad para no tener solo un hijo, sino tener más, se va reduciendo. Bueno, esto básicamente explica el problema de la caída de la natalidad. Bueno, si queréis entramos ya en qué tipo de medidas. Bueno, hay yo creo de 2 bloques. Uno, las medidas políticas, lo que apunta a todo el mundo, que ayudaría, animaría a las parejas jóvenes a tener hijos, a tener más hijos, que está en manos de los gobiernos, de la opción política, y luego los aspectos que se salen por completo de la opción política, de las decisiones políticas. Yo creo que aquí hay 2 cuestiones a dilucidar, entendiendo que esto es un problema y que nos pone en una tesitura social un tanto incierta, ¿no? En aspectos relacionados, por ejemplo, como el que has dicho de las pensiones, pero también otros aspectos demográficos, la acumulación en zonas urbanas frente a zonas rurales, el problema de la inmigración, etcétera. Más allá de eso, yo diría que hay primero las causas del problema. Antes de entenderlo como problema y ver sus variantes, hay que ver la raíz, por qué se produce esto. Y hay una segunda cuestión que creo que es la más interesante, que es la relativa a qué panorama, que tú has mencionado algunos elementos relativos a las previsiones, ¿no?, de futuro, qué panorama nos está abocando el problema a resolver a 10, 20, 30 años vista, ¿no? En cuanto al primer tema de la raíz del problema, bueno, pues tú has mencionado en el tema de la natalidad, pues, bueno, pues la modificación sustancial de las edades en las cuales una mujer tiene su primer hijo y cómo eso influye en las composiciones de los núcleos familiares que consecuentemente se van a crear, donde cada vez hay menor número de hijos, incluso a veces directamente solamente son familias con un solo hijo, ¿no? Familias con hijo único, ¿no? Bueno, yo creo que en este aspecto creo que sí que hay una mentalidad, buscando la raíz de ese problema, hay una mentalidad generalizada, por un lado, de que hay una colisión efectivamente entre la conciliación de los aspectos profesionales laborales con respecto a los aspectos familiares, ¿no? Si te dedicas más tiempo a los aspectos profesionales, pues lógicamente tienes menos para los aspectos familiares. Y esto es un freno que se menciona reiteradamente
en los foros de discusión de estas cuestiones, que no está resuelto y no parece fácilmente salvable, cuando no parece que, bueno, pues puedes poner ciertos parches desde las políticas que se puedan llevar a cabo. Por un lado. Y por otro lado, una cosa que yo recuerdo en alguna de las investigaciones que he leído al respecto, una cierta resistencia, más allá de lo laboral y profesional en cuanto a conciliación de ámbitos, sino una cierta resistencia por parte de los dos miembros de una pareja, que son los necesarios para tener un hijo, aunque hay otras variantes no de fecundación, que son más artificiales para poder tener hijos, pero en general, si nos ceñimos al modelo habitual, en la cual ambos dos progenitores no acaban de estar convencidos de que el hecho de tener hijos vaya a ser un bien, vaya a ser un elemento positivo en sus vidas, ¿no? Este elemento de no entendimiento, de no claridad en la procreación, en la reproducción, pues también creo que está influyendo como un elemento de resistencia a la hora de tener hijos y, por tanto, en las cifras de natalidad. Yo creo que en ese sentido hay un debate que yo creo que ya amplía la cuestión más de aspectos demográficos a aspectos de género, que es, bueno, la consideración de la maternidad como un elemento, si no negativo, ¿vale?, por lo menos no tan claramente positivo como podían tener las generaciones de mujeres hace décadas, ¿no? Y sucesivamente. El entendimiento de que tener hijos no solamente me va a crear problemas, sino que en sí mismo no es algo que va a favorecer mi desarrollo personal, mi realización, etcétera, etcétera, creo que también está bastante instalada, ¿no? Esto en cuanto al tema de las causas, pero quería dejarlo aquí para luego abordar el tema del panorama vital, ¿no? Que nos vamos a... Bueno, hay más causas. No, para empezar, el propio modelo ya te está retrasando por definición el momento de tener hijos, porque el periodo educativo antes finalizaba a los 16, 17 años y ahora como muy pronto finaliza a los 20 y tantos años y haces todo el proceso completo de universidad, máster, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, la fertilidad masculina está descendiendo, ya hay datos científicos, ya hay medidas, no se sabe por qué motivo, pero los hombres occidentales en este momento y en todo el mundo son menos fértiles. Será por causas ambientales, será por causas psicológicas, por lo que sea. Pero está disminuyendo. También hablan de causas alimenticias. Sí, bueno, claro, ambientales. Es decir, tú comes porquerías llenas de insecticidas y eso ataca a la fertilidad, está clarísimo. Vamos. La calidad del espermatozoide, ¿no? Sí. Y luego, pues, casi entramos más en el debate. Yo no creo, por supuesto, también está difícil conseguir la estabilidad necesaria para plantearte tener hijos, es decir, estabilidad en el empleo y estabilidad emocional. Está claro que las parejas no van a durar toda la vida en su inmensa mayoría, es decir, van a durar lo que duren, eso ya se asume, pero se rompe el vínculo, pero los hijos están ahí. Yo creo que eso está frenando a mucha gente. A mí me admira, los jóvenes lo tienen bastante complicado, a mí me admira que se embarquen en una cosa tan material, por ejemplo, como comprarse una casa. Es decir, que tengan la fe en que durante 30 años van a tener ingresos para pagar una casa en la que vivir con la misma persona y con hijos y tal, me parece un acto de fe. No, en serio, lo digo en serio. Hay que ser muy valiente o muy imprudente o muy temerario como para embarcarse en semejante aventura. Por supuesto que tienen muchas dificultades y por supuesto que el Estado las puede intentar solucionar, puede intentar ayudar, pero
no puedes obligar a la gente a tener hijos aunque los necesites. Yo creo que el problema no... Pero Enrique, claro que no puedes obligar, o sea, pero sí es verdad que desde unas políticas públicas se podría ayudar a crear entornos más favorables. Es decir, se puede tener el acceso a la vivienda, no tiene por qué ser en propiedad. Puede ser viviendas en alquiler, alquileres muy reducidos. El acceso a la vivienda es un tema clave. Sí, Otra sí, cosa sí. es cómo se consigue eso, cómo se resuelve. Por otra parte, el tema de facilitar el cuidado de los niños una vez que nacen tiene que ver con las guarderías, públicas o privadas o subvencionadas, o las ayudas al cuidado dentro de casa. Los cheques bebé. Sí, el cómo ayudas en definitiva a una pareja a cuidar a sus hijos, el tema de los horarios, la conciliación familiar, pues la conciliación familiar me refiero a la conciliación laboral, los horarios de trabajo con los de la casa, la contratación temporal, reducirla y que sea más indefinida. En fin, hay varios factores, cada uno de ellos tiene bastante complejidad, no es así sencillo, implica gasto público. Si quieres muchas viviendas sociales sean construidas por el ayuntamiento o la comunidad autónoma o sean privadas y subvencionas a los inquilinos para que pueda resultarle muy barato o bonificas fiscalmente al propietario para que lo reduzca, pero en cualquier caso significa gasto público. Entonces, las ayudas a la familia es un tema que yo creo que en España, no sé si en el resto de Europa, pues parece que no se quiere ver. Es ese elefante que está en la habitación y que nadie mira, y hablamos de otra cosa. Pero es porque lo tienen muy fácil. Es decir, si el interés del Estado en que la gente tenga hijos es para reponer trabajadores, pues con traerlos de fuera ya está. Es decir, no se tiene que gastar, solo tiene que abrir las fronteras y... Sí, pero ahí se produce un segundo problema, que es que no solamente puedes abrir los márgenes para que venga gente de fuera, eso va en detrimento de la autóctona. Entonces, claro, esto acaba suponiendo a largo plazo un problema identitario, en el fondo, Claro, ¿no? claro. Que no solamente es que traigo a una persona que cubre un puesto de trabajo, sino que estoy trayendo una persona que no participa de esta cultura y viene con otras culturas. Y son ampliamente comentados porque existen las dificultades de adaptación de poblaciones de cultura andina, cultura eslava o cultura magrebí en sociedades occidentales que acaban provocando problemas en ese ajuste. No estoy diciendo con esto culpabilizando a nadie ni acusando de nada, pero supone dificultades añadidas más allá del tema laboral, ¿no? Sí, que luego aparte hay una inmigración relativamente fácil de que se integre, pues todo el ámbito hispanoamericano, pues al final tienes un idioma común, en fin, hay muchos rasgos comunes que yo creo que facilitan la integración, pero hay una inmigración subsahariana o magrebí complicada, y esto pues tampoco lo decide el gobierno de turno. Gran parte de la inmigración es irregular y después la puedes regularizar o pretender que se tienen allí años y años sin regularizar. Pero De las culturas, perdóname Manolo, de las culturas en las que se están nutriendo los países occidentales fundamentalmente, tienen, resumiendo, 4 procedencias posibles, básicamente. La árabe magrebí, ¿vale? La andina y caribeña, que sería Centroamérica y Sudamérica, pero sobre todo la zona andina. eso más en España o en España y Portugal, pero en el resto de Europa no sé si tanto, ¿eh? Yo creo que en la zona del Mediterráneo fundamentalmente, Sí. más que en la zona centroeuropea, pero también, la procedencia islámica, por ejemplo, en los países del Mediterráneo es más subsahariana magrebí, pero en el centro de Europa es más, por ejemplo, turca, Asia Menor, etcétera, Claro. ¿no? Armenia y tal.
Por tanto, es la islámica, la andina caribeña, la eslava, que sí que se ha reducido una vez que se hace el tránsito de cultura de sociedades comunistas a sociedades capitalistas, cada vez vienen menos gente, rusos, ucranianos, rumanos, etcétera, y la cultura china, la sociedad china. De todas estas, los problemas de ajuste interculturales, quien se lleva la palma fundamentalmente en cuanto a la construcción de guetos, porque se construyen guetos en un sentido de protección defensiva y de aislamiento de la sociedad en la que te insertas, quien se lleva la palma es la China, que es la menos permeable de todas las culturas en ese sentido. Te encuentras con gente que ha emigrado a países occidentales con esa procedencia, con la procedencia china, y estamos por la tercera generación, y las costumbres, los estilos de vida, la forma de pensar, sus creencias y sus valores sigue siendo parecida a la de las 3 generaciones anteriores, ¿no? Esto es un problema, pero independientemente de esto, que yo creo que en el fondo, y esto sería a lo mejor otro debate, la globalización que se planteó en términos fundamentalmente de mercancías, ¿no? De romper las fronteras para que las mercancías cursaran de manera menos costosa, ¿no? Y ha dado lugar a un comercio mundial de características que no nos podíamos imaginar. También se está produciendo a nivel poblacional, pese a las objeciones y las resistencias, pues Europa ha tenido que hacerse cargo, la última oleada de inmigración que se produce como consecuencia de la primavera árabe, ha tenido que hacerse cargo del orden de 2 millones de inmigrantes de procedencia siria, de procedencia turca, de procedencia tunecina, argelina, Libia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que regularizarlo de alguna forma. La cuestión de natalidad no es solamente la cuestión de la inmigración, ¿no? Como tú estabas mencionando. Es la cuestión de cómo se hace sostenible una sociedad con cada vez menos hijos, con población cada vez menos autóctona, y con identidades que tienden a disolverse, con lo que somos en Europa, de querer mantener nuestros rasgos identitarios nacionales, o en todo caso europeas, como principio inalienable, ¿no? Queremos mucho ser como somos, y amamos mucho ser como somos, ¿no? Sí, yo creo que lo que no se discute es si gustaría resolver el problema demográfico en Europa por un aumento de la natalidad, o nos da igual resolverlo por ahí que resolverlo vía inmigrantes. Yo creo que ahí no hay dudas. Gustaría resolverlo con un aumento de la natalidad de la población autóctona, la población europea, española en este caso. Y lo de la solución de la inmigración, pues todo el mundo contiene la respiración. ¿Cuánta inmigración puedes absorber y asimilar y integrar en tus patrones, digamos, culturales y de conducta social? Y hasta qué punto llega un momento en que te ves en minoría de otras culturas y de otras costumbres. La cuestión es, entonces, si fuera posible incentivar una recuperación de la natalidad, ahí está el debate político en parte. Oiga, si nosotros ofrecemos pisos razonables a unos alquileres bajos y además unos empleos estables y además unas subvenciones por la vía que sea que ayudan a los cuidados de los hijos y unos horarios que permitan la conciliación laboral, pues a lo mejor, claro, sí, es que esas políticas en Francia ha demostrado que la natalidad se recupera. En Francia los índices de natalidad están prácticamente, no llegan, pero están en los índices de reposición. Francia no está disminuyendo su natalidad, su población. En Suecia también se ha recurrido a esta política. Es decir, España tiene mucho recorrido para ese. Ahora, el problema que tiene España es que en gasto social, la cantidad de dinero, que es por otra parte la mayor parte del presupuesto público de gasto, es el dedicado a los gastos sociales. España está más o menos en la mitad
en el promedio europeo, algo menos del promedio europeo, bueno, pues de la cantidad de dinero que se dedica a gastos sociales de diferente naturaleza, en España somos el país de los que más dinero, proporción de ese dinero, dedica a pensiones, que en España es un 51% de todo el dinero, y de los que menos dedica a apoyo a infancia, familia, etcétera, que en España es un 5%. A pensiones más de un 50%, a potenciar la familia y los hijos y tal, a la natalidad en definitiva, un 5,4%. Entonces dices, oiga, hoy está claro que tenemos muchos jubilados, cada vez vamos a tener más, pero si seguimos desviando el dinero hacia las jubilaciones y cada vez menos hacia las familias, pues el problema se resuelve solo, vamos. Se colapsa, claro. Y evidentemente hay formas de contribuir a solucionar o a contener esta hemorragia permitiéndole dinero. Claro. Y en otros países en Europa lo están haciendo. Sí, pero y eso es cierto y es así. Y en España nos llevamos la palma, como con otras cosas, en ese sentido, ¿no? Lo cual nos llevaría a plantearnos más un tema, no solamente de natalidad, yo le llamaría de egoísmo generacional, Sí, casi más, ¿no? sí. Pero tú has planteado un tema que no lo tengo tan claro. Es decir, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es, que es lo que se está consiguiendo como mucho en países más de nuestro entorno, y con políticas más agresivas en relación con el apoyo a la familia. El objetivo es la reposición, es decir, que por lo menos el número de personas que fallecen en relación con el número de personas que nacen es equilibrado. Este es el objetivo. Me preguntaría si eso es tan beneficioso y es lo más que se está consiguiendo. Sí, sí. Con lo cual nos llevaría a un planteamiento más conservador, más de mantenimiento. ¿Y por qué no se hace un planteamiento bueno, y por qué no damos a la humanidad más hijos que crecen en un entorno más propio de la cultura, por ejemplo, europea o americana? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos siempre en términos de tener que captar gente de fuera que se nos ponga a servir, en el fondo, a un sistema preestablecido en el cual tenemos que mantener los objetivos de bienestar que suponen las pensiones, etcétera, etcétera? ¿Y por qué no hacemos un planteamiento de servicio a la humanidad? ¿Por qué no? Estoy haciendo auténtica quimera y ficción social, ¿no? Pero ¿por qué no nos planteamos, no nos planteamos poder llenar más China de europeos que europeos de chinos, ¿no? Es que creo que hay un problema de egoísmo, ¿no? En este sentido. Sí, bueno, lo primero que habría que preguntarse es por qué la gente quiere tener hijos. Antes yo creo que era en muchos casos porque no le quedaba más remedio, o sea, porque para empezar tanto la libertad sexual como los métodos anticonceptivos, como otra serie, como las imposiciones religiosas, no te daban otra opción. Ahora el que tiene hijos normalmente es porque quiere, y resulta que cada vez hay menos gente que los quiere tener, y no creo que sea exclusivamente por las dificultades económicas, que también. Yo creo que esa es la pregunta, lo que dice Carlos, es decir, si el mensaje es que tienes que tener hijos para poder mantener a los viejos y para que no se pare la maquinaria productiva, pues con ese mensaje pues que le den a la maquinaria productiva. Eso no se convierte en un elemento motivacional para tener un hijo. Es decir, que me están motivando para que alguien me reemplace en ir en el autobús con caramara leche todas las mañanas. Pues no. No sé, vamos, estoy simplificando mucho y es una tontería, pero yo creo que va un poco por ahí. Hombre, yo creo que si te ayudan en el tema de vivienda, y te ayudan con el tema de la conciliación familiar, y te ayudan con aportaciones económicas, evidentemente
te simplifican y te facilitan, ¿no? Pero el problema es casi también lo que tú estás indicando, motivacional. Tú no tienes hijos para que la curva de la natalidad no siga descendiendo. Este no es un motivo para el cual voy a construir un proyecto de vida con hijos, ¿no? El problema parece como que va por otro sitio, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver también bastante con la cultura que se ha ido haciendo dominante en Europa, en la cual el concepto de libertad se ha traducido en libéreme usted, Estado, de todas las cargas familiares y del tipo que sea que tradicionalmente he tenido, hombre y sobre todo mujer, para que yo pueda configurar mi vida como me parece. Y entonces, en ese concepto, que yo creo que lo ha comprado o lo ha vendido bastante el planteamiento de la izquierda política, desde ese punto de vista estás implícitamente fomentando a considerar que los hijos son una carga, que por supuesto el cuidado de los padres cuando son viejos es otra carga, no se preocupen, le ponemos residencias, es decir, la configuración de la pareja, pues como pareja muy, muy permanente, pues es otra carga. No, yo tengo pareja hasta que me deja de apetecer o incluso procuro no tener ninguna así de forma muy comprometida. Es decir, estamos yendo, yo creo, hacia una cultura social donde el compromiso del individuo es con su trabajo porque le da los ingresos para vivir y poco más. Está focalizándose en todo lo que me permite a mí tener una vida lo más gratificante posible. O sea, en este sentido, claro, es una cultura donde está la entrega a los demás, dónde está la generosidad, donde al final todos son planteamientos, yo quiero ser libre, yo, pues son planteamientos de tipo egoísta. Es decir, aquí está muy bien tener unas libertades personales, pero como por otra parte el concepto de yo tengo responsabilidades hacia los que me rodean, sí, se habla de la responsabilidad hacia el planeta, se habla de, yo qué sé, algunas responsabilidades, pero es verdad que en la configuración social que está proyectándose hacia el futuro, estamos dibujando una ecuación en la cual las variables de responsabilidad personal, de entrega, de lo que yo tengo que hacer por el mundo, aquello que decía, se atribuye a John Kennedy, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país y no lo que tu país puede hacer por ti. Esto está desapareciendo. Curiosamente, desde la izquierda se está planteando una cultura cívica que me mira a mí mucho más por aquello de la libertad de lo que yo puedo hacer por los demás. El concepto de solidaridad está prácticamente desapareciendo. Y yo creo que subyace todo esto en el fondo. Claro, pues si algo suponen los niños, pues está claro, es un sacrificio y un esfuerzo de la pera. Luego te producen muchas alegrías y mucho tal, pero es evidente que te cambia la vida. Pero el planteamiento ya no es si nacen niños suficientes y tal, sino el planteamiento es qué clase de sociedad egoísta estamos planteándonos. ¿Dónde está la solidaridad en este tipo de sociedad? Creo yo que va más por ahí también. Completamente de acuerdo, Manolo. Yo creo que si algo hay de antagónico con el egoísmo y si hay algo de generoso, es tener un hijo. Sí. Sin duda. Sí. Y claro, entender el tema de los hijos. Bueno, lo sabía que los tenían para que el patrimonio continuase y para seguir siendo el patriarca familiar, o sea que generoso hasta cierto punto. Antes se tenían hijos a porrillo porque cuanto más manos hay en el campo mejor, o sea. Bueno, se tenían por una lógica de incremento patrimonial, si no digo que no subyaciera también una motivación por ese lado. Pero desde luego, quien los criaba no solía ser quien lo planteaba así, ¿eh? Ya. Claro. Esto era más un planteamiento
si queremos, masculino patriarcal. Sí. Las madres yo creo que tenían una actitud mucho más entregada y generosa de lo que ahora se puede plantear, ¿no? Pero, bueno, lo tremendo del caso es que todo este planteamiento no se formula explícitamente en el debate social. Es decir, un poco se enmascara como planteamiento de liberación de los individuos lo que es la eliminación de rasgos de generosidad, de entrega, etcétera. Es decir, que aquí tenemos también una confusión de valores, ¿no? Aún así prevalece, y en eso la ciencia y la tecnología ha avanzado considerablemente, prevalece un cierto deseo, no sé si excesivamente generalizado, pero creo que sí que existe, de que las dificultades biológicas derivadas de no poder tener hijos, pues se están soslayando científicamente. Es decir, que puedes tener hijos sin necesidad, a lo mejor, de una pareja y que problemas puramente orgánicos como la esterilidad se puedan soslayar. Es decir, que aún así, y la gente, y las personas, el ciudadano de a pie, también recurre a eso, ¿no? De alguna manera. Luego ese impulso tampoco es un impulso que esté absolutamente denostado, ¿no? Sigue habiendo un deseo de conformar tu vida con más elementos que los exclusivamente personales o individuales, que están cargados de ese punto de egoísmo, ¿no? O de egocentrismo, ¿no? Y yo es que en realidad creo que todo esto se plantea de una forma mucho, y esto es el planteamiento con el que hemos iniciado, de realidades macrosociales, en realidad por la natalidad, la demografía, la inmigración, etcétera, no dejan de ser planteamientos macrosociales, cuando yo creo que parte del problema está más en realidades microsociales, en realidades de cómo un individuo está proyectando en el tiempo su propia realidad vital, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer con mi vida y a dónde quiero llevar mi vida, ¿no? Si, por tanto, quiero, por ejemplo, además que hay otras cosas, tener hijos o no tener hijos, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece importante el papel que ocupa la mentalidad femenina al respecto, ¿no? Y esto es otro debate que también se lleva a cabo en ámbitos sociológicos y en entidades que se dedican fundamentalmente al estudio y análisis de estas realidades, en las cuales, bueno, pues mujer y madre es una cuestión pues que está muy en el debate social, ¿no? Y hay posiciones muy polarizadas en relación con esto. Yo creo que subyace este debate y, bueno, a lo mejor este no es el momento de tenerlo, pero a mí me parece importante, creo que esa clave en el ámbito más microsocial y más de la conciencia individual, el que una mujer se entienda a sí misma con o sin hijos, creo que es un tema clave, ¿no? para entender esta problemática. Si todo sigue como está, socialmente, económicamente, políticamente, llegaremos a un futuro insostenible, ¿no? Económica y socialmente, ¿no? Porque la pirámide irá por barrios, o sea, habrá países que lo tendrán claro, mejor pero y otros. estamos hablando de la pirámide española de población, que sí, es insostenible con respecto al modelo actual. No claro, creo si que todo no sigue que como haya está. claro. Entonces, os planteo como remate que cada uno remarque 1 o 2 puntos que no deben faltar en ese debate social para solucionar este conflicto. Hombre, yo creo que un punto fundamental es facilitar a las parejas que quieren tener hijos que los tengan. Esto es fundamental. Pues lo mismo que estamos diciendo, cuando hay parejas que quieren tener hijos, ese ejercicio de solidaridad, de responsabilidad, de responsabilizarse de un nuevo ser que nace, facilítalo. Pero hay otro punto. La inmigración, queramos o no queramos, va a seguir creciendo. Tenemos que ver las previsiones, la realidad actual en el África subsahariana. Entonces, otro ejercicio es no nos creamos tan poseedores del ideal de sociedad política, económica, de que nuestro modelo es el ideal, y abrámonos
a una fusión con culturas y con modelos distintos que aportarán aspectos ventajosos y virtuales y aspectos decepcionantes, pero buenos y malos. Pero en definitiva no somos los poseedores de la fórmula mágica. Hay que abrirse a otras mezclas. Carlos. Yo plantearía que el modelo que hemos creado en Occidente de estado de bienestar está cargado de prerrogativas como tus derechos, como tus recursos, como tus privilegios, muy en matices fundamentalmente económicos. Y creo que hay que empezar a plantearse el bienestar desde perspectivas no solamente económicos y del ciudadano como depositario de ellas, sino plantear el bienestar de una perspectiva más amplia, ¿no? Como el bienestar emocional. Y si esas personas cargadas de razón, derechos y recursos son más felices que personas con una mayor capacidad de entrega, de diversificación y de hacer al vecino o al vástago, al hijo, hacerlo también feliz. Y si tú así vas a ser más feliz o menos. Enrique. Yo creo que el tener hijos, si tienes la opción de decidirlo tú, tenerlos o no, si tomas la opción de tenerlos es porque crees que merece la pena estar en este mundo y estar vivo. Es decir, cada persona que nace es una oportunidad nueva de que haga algo que los demás no van a hacer. Entonces, en ese sentido, pues por ahí deben ir las cosas. Si el mundo no te ofrece nada ni crees que merezca la pena, pues estamos donde estamos. Muchas gracias, Enrique. De nada. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando. Nos vemos en otraspolíticas.com y nos escuchamos en iVoox, en Spotify y en YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios o tus preguntas y ayúdanos compartiendo en tus redes sociales. Hasta la próxima.